amigos, bienvenidos nuevamente a De Traje y Overol. Les recuerdo como siempre que este es un programa que se hace en coproducción con Programa País Colombia, con la FNB, Cooperación Sindical de Holanda y Populus Producciones para Canal Capital. Hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos los colombianos, el bolsillo. Siempre estamos diciendo que la plata no nos alcanza para la comida, para los servicios, ir al médico es imposible porque el salario mínimo no alcanza. Nuestros invitados de hoy nos van a hablar acerca de eso, qué dicen los empresarios, qué dice el gobierno, por qué este salario mínimo no alcanza y sobre todo qué dicen los colombianos acerca de este poco dinero que nos dan legalmente para sobrevivir. Vamos a ver una crónica de un colombiano del común que sobrevive con el salario mínimo y volvemos. Esto es De Traje y Overol. Mi nombre es Gilma Cárdenas, tengo 53 años y trabajo en una entidad del Estado como manipuladora de alimentos. Mi horario es de 7 de la mañana a 5 de la tarde y trabajamos un sábado o un domingo al mes. Yo llevo 18 años trabajando y el tiempo para estar uno con su familia es muy poco. Todo se complica para uno como madre cabeza, así que he sido yo. Mi mamá le ha tocado muy duro. Le ha tocado trabajar siempre por nosotros, entonces es hora de que yo también ayude, porque me doy cuenta que hay cosas que se necesitan en la casa. Yo me gano 644.000 pesos, más o menos se me va en servicio 70.000 pesos, 150.000 pesos en una pieza que vivo acá en mi misma casa, 200.000 pesos en mercado, 70.000 pesos más o menos me quedan. Llega más o menos el 20. ¿Sí? Y no tengo no tengo nada, entonces yo saco esa plata porque sí, que llegó el recibo de tal. Ya llega un punto en que ya no tengo plata, mi mamá tampoco tiene plata, ¿qué nos toca hacer? Pedir prestado. Pedimos prestado, cuando me paguen, pago deudas y así. O sea, se vuelve un círculo vicioso. Y mi hija me colabora, ella hay veces para que su sueldito es mínimo. Yo me gano un poquito más del mínimo, ¿cierto? Pero igual cuando me lo empecé a ganar yo dije, no, mejor dicho, ya de aquí para adelante, vamos a subir. Pero resulta que es que como todos los años sube todo, entonces un poquito más no me hizo mucho. O sea, me di cuenta que no fue gran ayuda para mí. Yo trato de apartar para los gastos, pero créanme, llego casi a los 20 días y ya no tengo un peso. Yo digo, pero ¿en qué no lo gastamos, Dios mío? Sí, ni siquiera les digo yo a mis hijos, no he tenido esa oportunidad de decirles, hoy los invito a cine. No podemos ir a cine porque tenemos otras cosas más importantes en que gastar el dinero. A cada rato me vivo enfermando, yo sufro de gastritis crónica, yo tengo Café Salud y la verdad es un asco. Y si quiero hacerme una endoscopia tengo que esperar 2 meses para que den un paso para que me den la endoscopia, o sea, tengo que estar casi muerta para que ellos puedan mover un dedo o hacer algo por mí. Y yo ya tengo mis pequeños problemas de salud. Si, por ejemplo, esta empresa decidiera no contratarme más, imagínate, tantos años de trabajo, ¿dónde quedo yo? ¿Cómo quedo yo? No son empresas que le garanticen a uno va a seguir conmigo y hasta que se pensione, no. Sí, 9 meses y se acabó el contrato y entonces ellos vuelven y lo llaman a uno y lo contratan. La personita que más depende de mis ingresos es mi hijo, pues porque él apenas cumplió 18 años, él estudia diseño gráfico y todo lo que tú ves acá es lo que él hace. Oh, sorpresa cuando vamos a matricularlo y todo y me cobran por semestre 2.400.000 pesos. Y yo vine y cogí mi cuaderno y empecé a hacer cuentas. Yo dije, no me alcanza. Yo amo el teatro, a mí me encanta el teatro. Yo viviría de eso. Mi posición económica no da para esa carrera que la que yo más amo. Pero entonces, ¿hasta cuándo voy a seguir ganándome el mínimo? ¿Hasta cuándo voy a conseguir otro trabajo donde gane un poquito más para ver si puedo ahorrar y puedo invertir esa plata en una universidad? Entonces lo metí al INCAP. Y parece que ahí van a tratar como de rebajarnos un poquito porque allá yo pago 230.000 pesos mensual. Si eso se pudiera cambiar y la gente pudiera entrar a una universidad más fácil y tener ese tipo de cosas, todo sería tan distinto. Este país no estaría tan atrasado. Y eso es lo que les gusta a los gringos, ¿no? Mantenernos así, brutos, ignorantes para podernos manejar. No piensan, usémoslos porque esos... Entonces, tenaz, esta situación hasta nosotros mismos no la hemos buscado, porque no sabemos elegir a la hora de elegir.
no sabemos elegir. Y si nos brindan un mercado, vamos y nos venden, no, yo no, sí, pero mucha gente sí lo hace. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si queremos que este país cambie, tenemos que empezar por cambiar nosotros mismos. Y yo pienso que en algún momento la gente debería unirse, pero para sacarle el mejor provecho que tiene este país, que tenemos que pelear por él porque es lo único que tenemos. No podemos estar siempre pensando en que nos tocó irnos a otro país a buscar una vida sabiendo que tenemos nuestro propio país y que podemos también progresar allí, sacar a mi familia adelante. Eso es lo más importante para mí. Hoy tengo un panel muy especial con el que vamos a hablar acerca de este tema. Tengo a mi lado a Tania Luna. Bienvenida, Tania. Tania es candidata a doctora en Derecho y profesora de la Universidad de los Andes. Es magíster en Derecho con énfasis en investigación de la Universidad Nacional y es abogada de la Universidad Libre. Tengo también a mi lado a Paola Vargas. Bienvenida, Paola. Paola es miembro de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de Claro y las TIC Ultra Claro, ¿verdad? Y también tengo aquí a mi lado a Winston Petro. Bienvenido, Winston. Él es fiscal del Comité Ejecutivo Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Y tenemos a Ligia. Ligia, bienvenida. Ligia Inés Alzate es directora del Departamento de Juventud y el menor trabajador de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Es licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia, asesora el tema de género y mujer en la Central Unitaria de Trabajadores y es asesora de la negociación del salario mínimo de las madres comunitarias. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, voy a entrar al grano de una con Tania. Para todos los que nos están viendo, uno a veces hace preguntas que cree que son obvias, pero no. ¿Qué es el salario mínimo? Bueno, Diana, interesante y bueno, agradecerles a todos la invitación y a este programa. Quiero comenzar diciendo que el salario mínimo se ha definido como una remuneración vital que recibe el trabajador como contraprestación de los servicios que presta al empleador en Colombia. Esa remuneración es como una especie de límite a la libertad contractual y a la libertad de empresa. Es decir, por más que yo quisiera, en ejercicio de mi libertad, decidir o acordar con mi empleador que me pague menos, el Estado colombiano dice, Estado social de derecho dice, no podrías recibir menos. Es tan importante que se ha definido como el desarrollo del principio constitucional a la remuneración mínima, vital y móvil, el artículo 53 de la Carta Política. En este sentido se dice que esa remuneración vital debe ser justa, proporcional a los servicios que brinda el trabajador en calidad, en prestación y demás. Suena muy bien esa presentación de una concesión entre ambas partes, pero ¿a ti te parece que el salario mínimo alcanza? No, el salario mínimo no alcanza. Yo soy madre cabeza de hogar, tengo 3 niños. Yo que no cuento con la ventaja de tener una vivienda propia, me toca pagar arriendo, el transporte que cada día es más costoso, el estudio, la alimentación que también es supremamente costosa, entonces no, el salario mínimo no alcanza. ¿Cómo pasa esta negociación del salario mínimo si realmente no nos alcanza para nada? Es una puja entre poderes desiguales, porque siempre se alían el sector empresarial y el gobierno mediante fórmulas y asuntos preelaborados y preconcebidos contra los representantes de los sindicatos y de las centrales obreras, entre otras cosas también por la baja tasa de sindicalización que en Colombia se da, que en este momento arroja el deplorable menos del 3.8%. Sí. Eso constituye una falencia, una debilidad enorme que capitalizan a su favor los empresarios, sobre todo los que representan a las multinacionales por interpuestas personas, como se dice coloquialmente, y el gobierno. Por ejemplo, una recomendación que está a punto de convertirse en una cruda realidad para los trabajadores colombianos es que el salario mínimo no puede superar el índice de inflación o la carestía, como se quiera denominar, pese a que normativamente hay sentencias de la Corte. El segundo tiene que ver con la supresión del IVA progresivamente, pero el tercer elemento también es muy preocupante, es que no exista una regulación de la jornada de trabajo. Esto es una exigencia perentoria de la OSD. ¿Cómo puede vivir la gente con el salario mínimo? Inclusive hay unos subsidios ahora de desempleo que son irrisorios, les entregan como 70.000 pesos. Dejemos que Lucho nos cuente qué es lo que está pasando en la calle y ya volvemos. Con el botón del pantalón. Hey, para seguir aprendiendo a manejar nuestra propia economía, sin apretarse el cinturón. Lo mejor, ajustarse el botón. ¿Cómo le va, señorita? Doña Dianita, estoy aquí en la calle. Aquí usted sabe mi sección,
apretarse el cinturón. Le voy a preguntar a la gente qué opina del salario mínimo. Si esa platica le alcanza, si le alcanza para pagar, si cubre las necesidades, si puede comprar las cositas para la canasta familiar, si puede pagar los servicios. Ese salario mínimo es una miseria. Vamos a ver qué nos dice la gente, si esa platica le alcanza. Muestra a ver. ¿Qué amiga? Venga. ¿Cómo se llama? Flor. Doña Florecita, venga, yo me llamo Lucho en la lucha. Ah, bueno, siga luchando. Me toca porque como le toca a usted, su merced sabe cuánto es el salario mínimo. 625.000. ¿Y su merced en qué trabaja? En un call center. ¿Y eso es lo que le pagan? Sí, un mínimo. El salario mínimo de este país está muy bajo y no alcanza para el arriendo, para los gastos que tenemos necesarios en el diario vivir. ¿Y cómo le va con ese salario mínimo? A duras penas vivo. ¿Usted cuánto se gana ahí en el puesto? Yo no me gano sino esta gotica nomás, miren. Eso no es ni el salario mínimo, muestra a ver cuánto tenemos ahí, 10, 15, 20. ¿Ustedes ya saben cuánto está el salario mínimo? Sí, señora, me parece que está como en 600 aproximadamente. Muy poquita plata. Muy poquita plata. ¿Usted cuántos hijos tiene? 3. ¿Usted tiene 3 hijos y vive con el salario mínimo con esos 3 hijos? No, no me alcanza, ahí le toca a uno, mejor dicho, como se acomode, como mejor pueda para no aguantar hambre y pagar arriendo y los servicios. O sea, encima de todo, con esa plata le toca ayudar. Claro. ¿Y cuánto le da ahí a su familia? No, pues entre todos se paga arriendo, servicios y se ayuda pues el que pueda estudiar. ¿Y la mamita gana el salario mínimo? No, señora. ¿Ni siquiera el mínimo? No, señora. ¿Y entonces cómo hacen? Nosotros tenemos que ir rebuscándonos acá con la chaza. No alcanza todo porque sí, toca lo de estudios, el trabajo, sí, lo de la familia y todo, pues no alcanza todo el salario. ¿Qué puede hacer usted con esa platica? Pagar arriendo y un medio mercado. Eso hay que tomar gaseosa y papa para pasar el día. Entonces, ¿qué le diría usted al gobierno? Usted es un joven sin oportunidades, ¿qué se va a poner a hacer? Que nos suban más porque estamos como en la inmunda. Hay mucha dificultad para uno lograr lo poco que uno quiere hacer en esta vida. Dele un saludito ahí a los de traje y overol. Hola, saludos. Saludos a todos esos muchachos y a todas esas muchachas. Listo. Bueno, que esté bien. Hasta luego. Yo tengo a mi lado a Paola, que es una madre cabeza de familia. Ya nos había contado. ¿Cuántos hijos tienes, Paola? Tengo 3 hijos. ¿Tienes 3 hijos? ¿De cuántos años? De 3, de 15, de 12 y de 7. Una madre cabeza de familia que también pertenece a un sindicato de base. ¿Cómo sobrevives con ese salario? ¿Cuánto te pagan? Me ha tocado sacar tape hueco aquí, destape otro hueco aquí. En la empresa hay un fondo donde nos afiliaron para poder hacer préstamos, entonces toca saque préstamo en el fondo para poder subsistir. Yo por lo menos pago 350.000 pesos de arriendo, vivo en un estrato 2. Los servicios también son supremamente costosos. Di tú que yo estoy pagando sobre nosotros más o menos 150.000 pesos. ¿Y dónde queda el mercado? ¿Dónde queda el transporte de los chicos, el colegio? Tenemos aquí a una madre cabeza de familia, una madre que nos está contando un drama que seguramente viven muchas personas y por eso evidenciamos en De Traje y Overol los casos de la gente real. Tú lideras unos procesos con madres comunitarias. ¿Cómo funciona eso y qué dificultades atraviesan también estas madres comunitarias? Bien, ellas se demoraron 26 años para obtener un salario mínimo legal vigente. Lo que quiero demostrar es que la Constitución política se viola permanentemente en este país. Ahora estamos en otra pelea, la de la formalización laboral, que va a durar otros 27 años, porque es muy difícil dentro del mismo Estado concebir la contratación directa. La misma situación, digámoslo así, de esclavitud. Eran trabajadoras para cumplir todos los lineamientos del instituto y todo lo que se veía, pero para recibir el salario eso no tenían ninguna articulación ni ninguna vinculación con el instituto, sino que lo hacían a través de las asociaciones de padres, o sea, también tercerizadas y también con los proveedores hoy. Eso entonces, por eso el Plan Nacional de Desarrollo creó la estrategia de Cero Siempre para poder terminar de tercerizar. Para la Central Unitaria de Trabajadores, la pedagogía que se utiliza para el salario mínimo en este país
no aporta ningún diálogo social. No solamente por lo que el compañero Winston señala que es al final, sino que es que desde el principio hay errores, debería hacerse desde el principio el estudio de todo lo que conlleva una canasta familiar y los aumentos en el año. ¿Cuál es la posición de la CUT frente al salario mínimo este año? Es la de redoblar esfuerzos por lograr que haya por lo menos un acuerdo entre las centrales obreras y un frente de lucha que sea capaz de oponerse a la política del gobierno, que van a considerar que un aumento más allá de lo que ellos estipulen es una especie de desastre que se le inculca a la economía por el tema inflacionario, por el rebajamiento de las tasas de ganancia de los empresarios y por sobre todo porque eso desacomodaría el ordenamiento que Estados Unidos le está imponiendo a los países feudatarios, los países que giran en torno a su órbita. Tania, tú eres abogada. Sí. Si yo como colombiana del común digo, hombre, si se demuestra que no sirve este salario, que no es justo, ¿cómo podemos garantizar un derecho? ¿Cómo podemos pelear realmente que el salario sea digno? Pues Diana, yo creo que ese programa está haciendo su parte en llamar la atención de todas las personas, por lo menos en Bogotá y en varios sectores del país, a despertar. Yo creo que por un lado es la movilización social, y por el otro lado el fundamento ético del reconocimiento del otro. Yo no puedo decir que por no ganar el salario mínimo no puedo generar empatía y decir qué pasa con el que lo gana. Saber, dejar la hipocresía un poco colectiva y es decir entonces qué está pasando con las personas que lo ganan, si pueden o no sobrevivir. Creo que el salario mínimo genera en los colombianos un sentimiento de injusticia y es hora de despertar. Pero por otro lado hago otro llamado y es que el derecho no es, o sea, el destino trágico de los dioses, el derecho se hace. Y en ese entendido, la Constitución Política en el 56 dijo que el salario mínimo se concertaría, se negociaría. ¿Qué pasa? Que la ley lo desarrolló, Ley 278 del 96. ¿Qué deberíamos hacer frente a esto? Analizar cuáles son las condiciones de esa negociación, específicamente las reglas de la negociación. ¿Cuáles son los pasos? Se ha dicho, en 20 de noviembre empiezan las negociaciones, como lo decían acá, diciembre con su alegría. Después de esto, si el 15 de diciembre no se ha llegado a una negociación, se dan 48 horas para que las personas expongan sus motivos, sus razones. 48 horas después, si no han negociado todavía y se llega el 30 de diciembre, el gobierno fija por decreto las condiciones de la negociación. Yo quiero señalar algo frente a esto, y es que al gobierno se le olvida, al Estado colombiano se le olvida que él no es un ente neutral que simplemente tiene que mediar en una negociación económica, sino que el fondo de esto es el Estado social de derecho, es la dignidad del individuo. La Corte Constitucional dijo, cuando tuvo que estudiar la constitucionalidad de esa norma que les estoy comentando, dijo, no solo tendrá en cuenta criterios económicos, por ejemplo, que no sea inferior al IPC, a la inflación, etcétera, etcétera, y que no pierda el poder adquisitivo, sino que debe inclinar la balanza a favor de los sectores más desfavorecidos, las personas de escasos recursos económicos. En ese orden de ideas, pues debe entender que el trabajo es un derecho, pero también es una obligación social, que el Estado dirige la economía de conformidad con el 334 de la Carta Política y que tiene que garantizar que los postulados del Estado social de derecho se cumplan. Entonces, hay algo que se ha perdido de base, y es que esos decretos del gobierno deben ser motivados, y no solo deben ser motivados dándonos criterios económicos que la gente de base por lo general desconoce. No entiende o no desconoce. Exacto. ¿En qué momento se hace esa negociación? ¿Con quién se hace? Y no es con uno. Y yo creo que el tema acá de abogados y economistas definiendo los destinos de la población que vive día a día lo que el salario mínimo representa, pues está de una u otra manera desconociendo todos nuestros derechos. Creo entonces que la motivación también de ese decreto debería ser cuál es entonces realmente el tema de los costos de la canasta familiar, cuál es realmente la realidad de las personas que viven ese salario mínimo. ¿Cuál es la realidad? Yo creo que hay una violación de esto. Yo hago un llamado a todas las personas que están viendo este programa a analizar los decretos, a analizar el último de 2014 específicamente, viendo cuáles fueron las razones del Ejecutivo para tomar la decisión. Lo que yo veo es que se está tomando una decisión económica, y no es solo una decisión económica, sino también una decisión en justicia y en justicia distributiva. Creo que esto también se puede negociar, y ese es el llamado. Tanto el derecho como la economía se negocian y no las personas tienen que sufrirlos. Todos deberíamos ponernos en el lugar de otros. Muchísimas gracias, Tania. Bueno, con esta reflexión tan importante vamos a ir a una pausa y ya volvemos a seguir hablando del salario bien mínimo. El salario mínimo en Colombia cubre menos del 50% de la canasta familiar. Seguimos aquí en De Traje y Overol viendo las realidades del trabajador colombiano y hoy particularmente hablando sobre el salario mínimo. La última pregunta para todos, voy a arrancar por Winston. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué le decimos a la gente que nos está viendo, los jóvenes, la gente que está apenas saliendo a trabajar de sus casas?
El pueblo colombiano ha demostrado que no pierde la esperanza por un mejor vivir, pero lo sustantivo también, lo importante, la característica por la cual trajinamos los colombianos es que ese Estado social de derecho está confeccionado justamente para garantizarles las ganancias a los todopoderosos, a los empresarios del gran capital, a las multinacionales, y para que aparezcan las coimas o los dividendos o las pequeñas moronas o limosnas que se le ofrecen a quienes gobiernan al país. Cualquier modificación material que tenga que ver con el reajuste, con una modificación sustantiva en el terreno salarial, va a depender estrictamente del poder y de la fuerza de movilización de los trabajadores. De eso no cabe la menor duda. En este punto, que se hace necesario hacer una revisión de esa tabla y una tabla comparativa, porque por ejemplo Panamá y Costa Rica tienen un salario mínimo bastante interesante, de $615 Panamá, 516 Costa Rica casi y 433 Argentina. Entonces debería hacerse una lucha, digámoslo así, en todas las Américas con el salario mínimo, organizar un ajuste real frente a las condiciones, y yo creo que tomaría fuerza esa situación. ¿Cuándo es que vamos a preparar esa movilización? ¿Cuándo nos toca? Para que nos alcancen los tiempos legales, Tania. Yo creo que las reglas constitucionales están claras y se necesita entonces entender, ponernos de acuerdo sobre cuáles son los criterios de justicia, de equidad y de dignidad humana, porque pareciera que estamos entendiendo todas cosas totalmente diferentes. Entonces creo que si despertamos y empezamos a entender el asunto, entender temas tan interesantes, vernos no solo como una parroquia, sino como en el contexto también del mundo comparado, pues podremos empezar a trabajar un poco más por la justicia y por la equidad. Paola, desde tu punto de vista, desde esta mujer trabajadora que nos ha mostrado una realidad aquí muy certera, ¿qué le dirías a las mamás que están allá afuera luchando con esto? Hay que luchar, digamos, perderle el miedo a involucrarnos en un sindicato. El sindicato es nuestro amigo. Es muy importante que si no peleamos por nuestros derechos, nadie lo va a hacer. Entonces es muy importante que nos organicemos, luchemos, porque no es imposible. De verdad que esta lucha se puede ganar. Lo que necesitamos es concientizarnos todos de que tenemos que estar unidos y poder luchar, porque o si no, de otra manera, esto no se va a solucionar. Muchísimas gracias, Paola, Tania, Ligia y Winston por haber venido hoy a De Traje y Overol. A mí lo que me encanta de este programa es que podemos hablar de una manera tranquila, sencilla y que la gente entienda. Hoy a mí, como esta presentadora con muchas falencias e ignorancias que tengo, sé que se puede movilizar uno antes de que se hagan esas negociaciones. No nos quedemos sentados. Las negociaciones se hacen en octubre, vamos a poder hacer una movilización, está en nuestras manos cambiar esto. Los invito a que sigan en nuestras redes, @De Traje y Overol en Twitter, en Facebook De Traje y Overol, y nos escriban a nuestro correo detrajeyoverol@gmail.com y contesten la pregunta de la semana. ¿A usted le alcanza el salario mínimo para vivir? ¿Realmente cree que el salario mínimo reúne esas condiciones para poder vivir dignamente en Colombia? Esto es De Traje y Overol, nos vemos en 8 días, muchas gracias.